todos por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar hoy con ustedes de uno de los temas más fascinantes en el temario, no haciendo menos ninguno de los otros temas. Sin embargo, este es uno de los temas que a todos nos importa y a todos nos interesa. Vamos a hablar de esa persona, de ese grupo de personas que nos tiene a todos reunidos aquí. Vamos a hablar de cómo engrandecer, de cómo hacer estrategias para captar, para cultivar y para hacer más sólida la relación con todos nuestros fanáticos. Vamos a dejar a un lado una aseveración. Realmente la experiencia, la máxima experiencia en el deporte es ver ganar a tu equipo. Si esto fuera cierto, si esto fuera la única medida de éxito, muchos grupos de fanáticos nos iríamos temporada tras temporada con las manos vacías. Es por eso que la experiencia completa, la experiencia que viven nuestros fanáticos en el estadio y fuera del estadio se ha convertido hoy en una de las medidas más importantes de éxito para todas las organizaciones deportivas. Esta forma en la que los fanáticos consumen el deporte, esta forma en la que los fanáticos se acercan a nuestras propiedades ha evolucionado y también ha cambiado el valor y la medida que tenemos para calcularla, para la importancia que tiene el engagement con los fanáticos. Los retos que el día de hoy enfrentan este tipo de organizaciones como las que representan mis colegas, representan este grupo de expertos, son sumamente importantes y nosotros hemos visto que lo que más está impactando la forma en que cambian las estrategias de fan engagement son principalmente la adquisición de nuevas tecnologías, esta globalización que si bien en el mundo ya nada es local, hoy día se puede estar produciendo un evento aquí y consumiendo al mismo tiempo en todos los países de Asia, en todos los países de Latinoamérica. Esto nos pone en un escenario que nos obliga a hacer estrategias mucho más inteligentes, estrategias basadas en un conocimiento mucho más profundo del fanático y en una medición, una evaluación de la efectividad del engagement de nuestras acciones. Entonces, quiero comenzar preguntándole a nuestros invitados del día de hoy, en el momento en el que están sus organizaciones deportivas, ¿cuál de todos los componentes del fan experience, cuál de todas las vertientes de las estrategias de fan experience es más importante? ¿Qué están haciendo hoy para cautivar a los fanáticos mexicanos? Bueno, pues en este caso empiezo yo. Sí, por favor. ¿Qué tal? Raúl. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mira, para nosotros en realidad los componentes de la experiencia del aficionado tiene muchos matices, porque no nada más se trata de un evento. Y también hay que entender algo primero, ¿qué definimos como aficionado? Porque hoy en día cualquiera puede decirse aficionado de alguna liga, algún equipo, y cuando le preguntas más a profundidad, ni siquiera reconoce a los jugadores, ¿no? Entonces en la NBA nos hemos enfocado mucho, que al igual que asumo que en las demás ligas, a realmente conocer a nuestro aficionado y medirlo de una manera clara, cómo consumen productos nuestros y cómo llevamos precisamente ese consumo a las actividades que tenemos a lo largo del año. Hoy en día, en nuestro caso, tenemos aproximadamente 20 millones de personas que consumen producto digital de la NBA a lo largo del año en diferentes proporciones. Esa es la medida que usamos nosotros, es decir, cuánto producto digital consumen a lo largo de la semana. Después de esto nos enfocamos precisamente en no nada más crecer la base de aficionados, sino también que esa base de aficionados consuma los productos de NBA. Ahí está la clave, ir creciendo la base de aficionados, pero al mismo tiempo que consuma tu producto, y esto tiene que ver desde luego con la experiencia del aficionado. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos aficionados que empiezan desde los 9 años. Para nosotros la práctica del deporte es el principal componente para empezar con la afición. Nuestra experiencia en nuestro caso con el básquetbol y con la NBA, el básquetbol de la NBA, empieza desde los 9 años prácticamente, donde empezamos a detectar que los jóvenes empiezan a escoger o a preferir los deportes que van a seguir de manera recurrente. Y cómo a lo largo de todo el periodo de vida precisamente estás haciéndote presente para que ellos o ellas te sigan y te vean en la televisión, vayan a tus eventos, practiquen tu deporte y consuman tu contenido digital. Entonces la experiencia va más allá de lo que realmente es un evento o un juego, es cómo puedo hacer yo como liga o como propiedad deportiva para que me vuelva atractivo para ellos. Ya no competimos entre nosotros, todo lo contrario, siempre estamos viendo la manera de apoyarnos, y más bien el tema aquí es cómo puedo yo ¿cómo puedo hacer que mi contenido, mi oferta sea lo suficientemente atractivo para que la gente me prefiera a lo largo de la semana? Es una cuestión de tiempo, en realidad. ¿Cuánto tiempo me vas a dedicar?
tomen en cuenta todo lo que el aficionado y la gente tiene hoy en la cabeza entre colegiaturas, escuela, universidad, trabajo, temas sociales, familia, y si acaso tienes un rato para ti a lo largo de la semana, que en ese rato para ti a lo largo de la semana lo dediques a mi producto de NBA, es donde realmente tengo que enfocarme para que la experiencia del aficionado sea la adecuada, asigne los recursos que tenga para poder pagar o monetizarse de alguna manera esa oferta que yo hago, y desde luego la experiencia en vivo, que ahorita es algo para nosotros muy importante con el equipo de capitanes que vamos a lanzar, cómo llevar también esa experiencia y hacerla palpable junto con todo lo demás. Correcto. Rodrigo, ¿cuál es su punto de vista? Pues mira, creo que nuestra estrategia, no solo en México, sino en América Latina, va muy relacionada con el tema de la conexión emocional. Raúl ahorita decía algo muy importante, que ya no se cataloga solo al aficionado, ¿no? Eres aficionado a grandes ligas, pero eres un hardcore fan, o eres un casual fan, o solo te gusta ver la Serie Mundial, ¿no? Nosotros tenemos distintos estudios de mercado, y esto te debe dar risa a ti. Cuando nos llegaba decía, tienes 32 millones, y de repente llega otro estudio y te dice, tienes 38 millones de aficionados en México. Entonces, cuando te metes un poco más a los números, te encuentras que son distintos números de aficionados y depende cómo catalogues a tu aficionado. La importancia es conexión emocional. Nosotros tenemos el 43% de nuestros fanáticos son mujeres. Creo que debemos ser la liga que tiene el mayor porcentaje de mujeres aficionadas, ¿no? Y entonces nuestra comunicación tiene que ser distinta. La gente que va al estadio, la comunicación tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque es un deporte extremadamente familiar, y en eso estamos basando nuestras estrategias. Otra parte que empujamos mucho nosotros es con los niños. Creamos un torneo, por ejemplo, que se llama la MLB Cup. Es transmitido en televisión, les damos una experiencia de grandes ligas, viajan en avión, cosas que normalmente no están expuestos a, y ha sido tremendamente exitoso. Con eso hemos revivido el béisbol infantil, que por muchas causas se ha dejado de practicar como hace 25 años, y hoy en día ha renacido el béisbol infantil en México. ¿Por qué? Porque, digamos, lo usamos mucho en términos corporativos, pues estás poniendo una zanahoria, ¿no? Y eso está funcionando muy bien. Y después, bueno, viene toda la parte de las nuevas tecnologías que yo creo que cualquier empresa, te dediques a lo que te dediques, pues tienes que estar a la vanguardia. Nosotros en Grandes Ligas, bueno, tenemos cualquier cantidad de productos enfocados a generar esta conexión con los fans respecto a la tecnología. Y también, bueno, pues el decir que nosotros no estamos peleados aquí con ninguna liga ni nada. Me encanta la lucha libre, me encanta el básquetbol, me encanta el fútbol americano, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, que nosotros sí estamos en comunicación, y me da muchísimo gusto que a todos nos vaya excelentemente en los eventos que traemos a México, y que todos estamos creciendo. Hay un tema cultural muy importante, no solo en México, sino en América Latina, que hace que nuestro producto sea bien aceptado, ¿no? Y creo que eso es una ventaja que tenemos. Es muy interesante cómo dos productos que son similares en su oferta están enfocando sus estrategias de forma diferente. Dorian, tu producto es radicalmente diferente a los otros tres de los asistentes que nos acompañan hoy. ¿Cuál es su enfoque acerca de Fan Experience? ¿Cómo enganchan ustedes a ese fanático? Fíjate que yo creo que una de las principales diferencias que tenemos es que al final del día nosotros, al ser una empresa nacional, al no contar tampoco con recursos más que los que vamos generando día a día, pues hemos tenido que ir mutando a lo largo de los años de cómo vamos haciendo nuestra estrategia de negocio, ¿no? Nosotros nacimos siendo una empresa de eventos en vivo, realizábamos en algún momento el año pasado, por ejemplo, más de 400 eventos en vivo. Entonces, tenemos esa comunicación con el aficionado día a día. Gran parte de lo que nosotros nos autonombramos es que somos una telenovela deportiva, ¿no? No tenías que ser un deporte que realmente se transmitiera en vivo para poder generar una audiencia. De hecho, todo el tiempo hemos estado siempre postproduciendo nuestro programa y no teníamos esa necesidad de estar transmitiendo en vivo. Hoy en día, debido a cómo se está moviendo el mundo, debido a las nuevas plataformas, pues hemos cerrado este tipo de convenios con plataformas como Twitch, como Facebook, hemos crecido nuestra parte de YouTube y realmente eso nos ha hecho ir entendiendo las nuevas audiencias, ¿no? Ahorita que mencionaba Rodrigo el tema de la importancia de las mujeres, ¿no? Pues realmente el hecho de cada una de estas plataformas tiene una diferente visualización, tiene una diferente edad,
tiene un diferente perfil que o sea, te lo puedo decir, incluso las digitales. No es lo mismo la gente que ve Twitch, a la gente que entra a Facebook o la gente que entra a YouTube. Entonces, tenemos que ir entendiendo a cada uno de estos aficionados, pero yo creo que una parte bella de la lucha libre mexicana es que al final del día no solamente se queda en la parte deportiva. Tiene 3 vertientes: la parte deporte, la parte entretenimiento y la parte cultural. A diferencia de cualquiera de los demás deportes, pues a lo mejor puedes ir a una función de lucha libre, ver que tu luchador favorito pierde, pero aún así haber ido a un espectáculo en donde te divertiste y saliste feliz porque al final del día encontraste un espectáculo en donde fuiste a gritar, a desahogarte, y realmente lo que nosotros hemos hecho para poder ir captando ese aficionado al 100%, pues es realmente meternos mucho en la parte de entretenimiento, mucho en la parte cultural, ¿no? Tener exhibiciones alrededor, no solamente de México, sino también internacionalmente, exponiendo la máscara como uno de los elementos más mexicanos, y eso nos va generando muchísimo engagement con la gente, incluso con la que no es aficionada. Lo comentamos hace un ratito, pues a lo mejor vas a tener en México 2 eventos de la NBA, un partido de la MLB, un partido de la NFL, pues nosotros tenemos día a día 400 eventos al año en donde nos podemos ir enganchando con esto, y vendemos más de 1 millón de tickets, y es, ok, ¿cómo le hago para que ese 1 millón de tickets sigan enganchados durante todo el año consumiendo el producto? Y hoy en día a través de las redes sociales lo hemos encontrado muy bien, obviamente expandiéndonos y tratando de hacer planes de licencias, de merchandising, etc., ¿no? En donde podamos ir teniendo estos aficionados muy de la mano. Muchas gracias, Jorge. La NFL, ¿cuál es el foco que tiene hoy, siendo que nos tienen acostumbrados después de 100 años de existencia, nos siguen sorprendiendo, siguen haciendo cosas, festivales, FanFest? ¿Cuál es el foco que tiene hoy NFL y sobre todo al penetrar de manera ya muy sólida a un mercado como el mexicano? Gracias, Macarena. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Lo mencionaste al principio, que si nos basáramos en la felicidad de que ganó tu equipo, pues 1 de 32 en nuestro caso serían felices y los demás totalmente tristes, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene corazón de condominio, en donde si te gusta el deporte, vas a tener tu equipo de básquetbol, pero también vas a tener tu equipo de béisbol, vas a tener a tu luchador preferido, a tu equipo de fútbol americano, tu equipo de soccer en México, en España, en Inglaterra y demás. Entonces, lo que comentaban es, no nos peleamos entre nosotros porque adentro del aficionado hay ese amor por cada uno de sus equipos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que estamos trabajando? Es en ese pequeño nicho o en ese pequeño recuadro del condominio, darle al aficionado lo que realmente está buscando. Creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes en donde la tecnología nos ayuda mucho, pero también nos ayuda que el mundo se está acortando. El tener eventos, partidos, sesiones de lucha libre en vivo, creo que es un componente totalmente importante para que entonces la gente lo pueda vivir primera mano. Nosotros como NFL, al estar trayendo otra vez partidos aquí a México y poder traer los FanFests, las activaciones en el estadio, el día del partido, de alguna manera nos ayuda a que el aficionado o la persona que vaya toque nuestro producto, ¿no? Y el poder darles la misma experiencia que van a tener si van a un partido en Estados Unidos o un partido en Inglaterra es vital. ¿Por qué? Porque eso es lo que los va a hacer sentir bien. Por otro lado, la tecnología, como lo mencionaba, nos está acortando brechas. Claro. Redes sociales, plataformas OTT, multiplataformas. O sea, ya no solamente lo puedes ver los partidos en televisión, los puedes ver en 20 lugares más. Entonces, esto creo que nos está ayudando a que los aficionados nos entiendan mejor,
que nosotros los entendamos mejor, como decían, y que al final del día podamos hacerlos felices. Claro. El concepto que creo que es común en todas sus presentaciones, a la hora que nos explican cuál es su estrategia, es este concepto de entender y atender al segmento específico. Me llamó mucho la atención, Raúl, cuando nos comentas y nos platicas que una liga como la NBA llega a otro país y genera esta inercia o esta unión. Entiende que en México hay 64% de las personas interesadas en tu deporte. ¿Cómo hacen ustedes y cómo enfocan esa estrategia para aprovechar la afición que tiene y para darle lo que necesita? Es un tema de segmentación, es un tema de entender al mercado y de aprovechar una liga que está desarrollándose de manera importante, profesional, con llenos en los estadios. Mira, y es un tema bien importante. Cuando yo entré hace 11 años a la liga y antes de haber estado precisamente como colega de Jorge en la NFL, siempre en el caso del básquetbol es un poco particular porque veámoslo desde el punto de vista de marketing. El básquetbol es un genérico y la NBA es mi marca. El que tú juegues básquetbol no quiere decir necesariamente que compres League Pass o que compres un boleto para ir al juego de NBA o que te compres tu jersey de los Lakers o cualquier equipo, ¿no? Mi trabajo es precisamente, o nuestro trabajo en la oficina, que ese mercado genérico prefiera mi marca y que le dedique, repito, el tiempo para el consumo. Porque además tú tienes que entender una cosa, tú no vas a cambiar la sociedad. Yo no voy a generar un producto para crear un patrón nuevo en la sociedad y consuman más mis juegos y vean más mis partidos. Yo ahora voy a decir que los voy a pasar, no sé, cualquier plataforma. Yo tengo que irme adaptando a la dinámica que hoy en día está sucediendo. Si es TikTok, bueno, entonces mi contenido tiene que estar alineado al target de TikTok. En la NBA nos enfocamos mucho a los jóvenes. Nuestra base principal de aficionados está en los jóvenes. El consumo digital de los jóvenes es, bueno, yo no lo entiendo aún. Esto es nadie, yo creo, porque hoy es una cosa literal, mañana va a ser otra. Y ese es el reto que nosotros tenemos que saber enfrentar, sobre todo porque pues la NBA obviamente no es mía. Si fuera mi compañía igual le reacciono más rápido, si fuera totalmente mi decisión. El poder mover las piezas, el engranaje al interior de la liga para poder estar a la altura de lo que el aficionado quiere consumir en el momento que puede hacerlo, en el formato que él prefiere y pagando o asignando por dicho servicio, ese es realmente el reto de cómo puedo yo crecer mi base de aficionados y que esos aficionados consuman NBA. De nada me sirve una base de aficionados que no ve mis partidos o que no me consume producto digital, repito, que no va a mis eventos o que no participa en mi deporte, ¿no? Entonces, mi prioridad ahorita precisamente es que ese mercado genérico siga creciendo su preferencia por NBA y se vea reflejado en audiencias, en ratings, en engagement digital, en boletos comprados, en asistiendo a mis eventos, participando en mis torneos y que a la larga, desde luego, tenga un impacto financiero en la liga. Y todos hablamos un poco de este engagement que tenemos que lograr y entender a las nuevas generaciones, esta generación Z, ¿no? Que jóvenes entre 16 y 24 años, en México hay 18% de este mercado que adopta el deporte de manera diferente. Ya no es como antes que heredabas el gusto por un deporte o por un espectáculo o por un equipo. El día de hoy estos jóvenes consumen lo que les interesa y los diferentes medios, y esto es algo que están ustedes mencionando, aunque la televisión sigue siendo el medio más importante para la transmisión deportiva, este segmento hay incluso en países que el 10% de estos jóvenes no consumen más que el deporte vía streaming o vía redes sociales. Dorian, platicaste un caso interesante de esta alianza que están haciendo ustedes o que tienen desarrollada con Twitch, que no es precisamente una de las plataformas, cuando menos en México, más populares en términos del alcance de las redes sociales o de transmisiones OTT. Platícanos un poquito más, ¿cuál fue la estrategia o cuál es la decisión al aliarse con Twitch, siendo que tu producto, como mencionas, tiene 3 componentes bien diferentes al deporte tradicional? No, fíjate que uno de los temas, y como lo mencionaba al inicio, pues realmente nosotros nos considerábamos la telenovela deportiva en donde no nos importaba transmitir en vivo, ¿no? Era un tema incluso que iba contra nuestra herramienta principal de negocio, que era la taquilla.
Entonces, cuando empezamos a ver todos estos cambios en audiencias, como bien nos dices, estas generaciones consumiendo de manera distinta, y lo digo muy seriamente, al menos en la parte de México, bien lo decías, la televisión abierta sigue siendo el rey para poder ir atrayendo realmente a la mayor parte de la audiencia. Pero cuando empezamos a llegar a este estilo de audiencia como lo es Twitch, nos apareció otro mundo totalmente distinto. Nos empezamos a dar cuenta incluso cómo nuestro producto no solamente era un producto local, sino realmente se veía alrededor de todo el mundo. La primera transmisión que tuvimos con ellos fue en nuestro aniversario número 25 y tuvimos más de 100,000 streamers al mismo tiempo viendo un evento en Latinoamérica en español, ni siquiera teníamos realmente transmisión en inglés, y vimos que el alcance llegaba a países como Rusia, Pakistán, la India, pues realmente nos asombramos, ¿no? Fue un tema de que nos abrió los ojos a nosotros, de cómo la lucha libre mexicana tenía que empezar a alcanzar nuevos territorios, ¿no? Y obviamente ir entendiendo a la audiencia, el hecho de poder tener esa interacción en tiempo real, viendo tu programa, diciendo qué les gusta, qué no les gusta, apoyando a sus luchadores o incluso criticando un poco la narrativa, pues te va haciendo tomar distinto tipo de decisiones. También lo comentaba en un inicio, no es lo mismo la gente que ve Twitch, a la gente que ve Facebook, a la gente que ve YouTube. Tienes que ir aprendiendo realmente cómo darle contenido a esta gente, y eso nos llevó, por ejemplo, a un tema de siendo Twitch una plataforma muy enfocada en el tema de eSports, a crear nuestro propio canal con contenido, con shoulder content, pero gran parte del contenido también enfocado en eSports. Entonces ahora encuentra talento que realmente, mientras más, ¿cómo puedo decir? Los más nuevos están mucho más acostumbrados, que también puedan estar jugando videojuegos, y empezamos con luchadores empezando a jugar videojuegos, y llegamos a un punto en donde el año pasado empezamos a incursionar en patrocinar ya a nuevos jugadores profesionales, a ponerles una máscara, a darles una identidad y a crear todo este contenido para esta plataforma, ¿no? Lo cual básicamente nos saca un poquito de nuestro deporte, nos mete en un tema de eSports que hoy en día está muy en boga, que hoy todavía creo que es ¿cómo se puede decir? Apenas se va formando la ola de los eSports, y queremos también nosotros como una entidad mexicana subirnos a todo esto, ¿no? Pero es un caso interesante y como bien lo mencionas, utilizar cada una de las redes o cada una de las plataformas para entender a esa persona que está hoy consumiendo esa plataforma. Hemos visto en el mundo casos sumamente exitosos en los que a partir de entender precisamente quién está en cada una de las redes, se generan estas historias de fanáticos, fan stories, que incluso se capitaliza en términos comerciales, que esa es una de las cosas también sumamente interesantes para plataformas como las de ustedes. ¿Cómo puedo también capitalizar, cómo puedo monetizar subiendo a mis estrategias de fan experience, a mis aliados comerciales? En este sentido, Jorge, ¿ustedes cómo tienen identificado o cuál es su estrategia de integrar socios comerciales con el fan experience? Bueno, de hecho, el poder hacer un ecosistema en donde todos podamos trabajar y todos al final del día tengamos una relación ganar-ganar es sumamente importante. Lo que decía Dorian es muy importante, tienes que saber qué contenido vas a poner en dónde. Y lo que mencionaba antes, los tiempos están cambiando. Ya los tiempos de los pre-rolls pues ya están pasando, aunque todavía la gente los sigue usando. Estamos buscando o estamos haciendo prueba y error en cómo encontrar la mejor manera de poder generar contenidos que sean interesantes para nuestros aficionados, pero que también podamos montar a nuestros patrocinadores, por ejemplo, o licenciatarios, en el sentido de que ese contenido en la plataforma correcta pueda generarnos a todos un stream de revenue, ¿no? De ingresos. No es fácil, es algo que hemos estado trabajando en más o menos 2 años, y también hay que reconocer que los patrocinadores están cambiando su mindset. ¿En qué sentido? Hace unos años, y a Raúl le tocó vivirlo, tú les decías, oye, es que la parte digital, ponían una cara de what, que no podían, no sabían qué estaba pasando. Afortunadamente, las nuevas generaciones que están entrando a las empresas que son patrocinadoras de deportes están entendiendo la parte digital. Entonces,
es menos complicado o ahora sí remar con la corriente en el sentido de poder darles también a los patrocinadores lo que están buscando. Claro, y poder monetizar, ¿no? Poder realmente Exacto. generar un valor adicional a ellos. Y los patrocinadores hoy en día buscan experiencias también exclusivas, cosas exclusivas, y esta segmentación de medios y de contenido lo permite. Rodrigo, seguimos hablando de tecnología, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión acerca de la incorporación de nuevas tecnologías, pero no solamente hablando de temas de comunicación, nuevas tecnologías y que las vamos a ver ya en el día a día, hoy las tenemos palpables, pero en los siguientes 20 años vamos a ver realidad virtual, vamos a ver realidad aumentada, vamos a ver drones, vamos a ver todo este tipo de cosas que a veces a nosotros nos parecen como de ciencia ficción, de otro mundo. ¿Cuál es la visión de una organización como ustedes, que tiene que estar fomentando y viendo hacia el futuro? Pues mira, nosotros en Major League Baseball, la verdad es que yo estoy sorprendido. Como tú sabes, nosotros vendimos nuestra plataforma OTT a Disney para que ellos pudieran trabajar en sus productos, y uno pensaría, pues es el béisbol, es anticuado, es viejo, y es todo lo contrario. Te puedo dar un ejemplo de lo que está trabajando Major League Baseball hoy en día. Hay un casco, está en una etapa experimental, que tú vas a estar sentado viendo a la pared, lo prendes y estás en Yankee Stadium, volteas y es como si estuvieras detrás de home, tú puedes escoger tu lugar, etcétera, y están trabajando en la parte de los olores, o sea, que sea completamente como estos cuartos oscuros que te ponen cualquier cantidad de incentivos a los sentidos, ¿no? Entonces imagínate que tú vas a estar sentado en tu casa viendo un partido de los Yankees, oyéndolo perfectamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego pues está todo este tema de hoy en día muchos niños están muy enfocados a los eSports o a la realidad virtual. Nosotros tenemos 3 aplicaciones hoy en día en el mercado de realidad virtual, pero se está trabajando en una que realmente, o sea, vas a agarrar un bat, le vas a pegar a la pelota y realmente sientes la vibración real, el peso real del bat, y creo que hacia allá va el futuro. Yo creo que no se va nunca a sustituir el deporte por algo virtual, eso nos queda claro a todos, pero si a través de todas las nuevas tecnologías podemos incentivar a todos estos potenciales nuevos aficionados o participantes de deportes a que se mantengan con nosotros, creo que ahí está parte del secreto para que no desaparezca ninguna de nuestras ligas y ninguno de nuestros deportes, y en nuestro caso estamos muy enfocados a eso, y te puedo decir que, por ejemplo, en México y en América Latina estamos 15 años debajo de la edad promedio de nuestros aficionados que en Estados Unidos. ¿Por qué? Nosotros hemos sido muy sensibles a hacerle caso a los jóvenes, y eso es lo que la verdad nos ha ayudado a tener mucho mejores ratings, crecimiento en redes sociales y, bueno, la parte de la generación de ingresos que evidentemente siempre va a ser importante, pero este es un plan a 15 años, ¿no? No estamos buscando mantener con los ingresos de México, de América Latina, la empresa hoy en día, ¿no? Pero sí queremos que tengamos una base bastante más sólida, y es por eso que somos muy sensibles a todo esto. Sumamente interesante cómo debemos de buscar ir hacia el futuro, incorporar nuevas cosas, nuevas tecnologías, sin descuidar nuestro producto, sin descuidar el día del partido, porque al final eso es lo que el aficionado se va a llevar, eso es lo que el aficionado está buscando. Escuchándolos, y bueno, el nombre de este panel es cómo lograr la satisfacción del fan, me parece que hay 3 puntos sumamente importantes que no podemos perder de vista de aquí al futuro. Uno, seguir pensando en estrategias globales, pero actuar regionalmente, segmentar, entender y atender al fanático. La incorporación de tecnologías tanto en contenido como en estos temas de experiencia y de engrandecer la experiencia va a ser algo que tenemos que vamos a seguir viendo en los siguientes años sí o sí. Entonces tenemos que entender cómo aprovecharlos. Al hablar también de estas nuevas generaciones, la festivalización y la tematización de nuestras experiencias para capitalizar con nuestros aliados, darle a cada aliado también ese espacio en el cual pueda aprovechar el engagement que ya tienen los fans con nosotros. Tenemos 5 minutos restantes y quiero terminar con una pregunta que me parece interesante para todos nuestros panelistas.
Ya nos platicaron de lo que ustedes viven, de lo que ustedes hacen, de lo que dentro de sus organizaciones visualizan. Cuéntenme alguna experiencia o alguna estrategia de experiencias de fanáticos fuera de su deporte, fuera de sus organizaciones, que realmente admiren o que crean que es particularmente brillante y por qué. En mi caso, y yo te hablaría del tenis, del Abierto Mexicano de Tenis, Que está que son, ahorita, bueno, que as justamente we está speak. ahorita, y Exacto. además de que, bueno, también soy aficionado, pero creo que es admirable el trabajo que han venido haciendo después de 25 años, donde prácticamente los primeros años, yo te diría, yo creo que los 15 primeros años quizás era un negocio de pérdida, y que después de mantener esa consistencia y esa manera de entender precisamente al aficionado y cómo generar una experiencia más allá del deporte, los ha llevado a donde están ahorita, donde además van a construir un complejo nuevo para buscar el ATP 1000 el día de mañana, y cómo precisamente todo este trayecto ha hecho que el tenis, en particular el Abierto Mexicano de Tenis, tenga ya una posición a nivel mundial muy clara entre jugadores. Si no fuera por Dubái, te garantizo que habría una variedad de jugadores más amplia aquí en México, y precisamente cómo no todo se centra en el juego, es toda una experiencia, el viaje a Acapulco, cómo ambientalizan todo el lugar, las fiestas, familia, para todos los targets, a través también de socios de distribución de medios, ya sea ESPN, quien sea. Eso para mí, y cómo lo han venido haciendo, y sobre todo la visión que tienen a largo plazo, me parece un modelo admirable de cómo lo vienen Coincido haciendo. contigo. Rodrigo. Pues, fíjate, acabamos de tener el WGC aquí en la Ciudad de México. También, Y golf. me pareció un evento casi perfecto. Te puedo decir que cuidaron todos los detalles, había una experiencia perfectamente diseñada para cada uno de los asistentes. Si tú eras un hardcore fan, podías seguir a los jugadores durante todo el campo, pero pues, si te gusta más ir a tomarte tu whisky, había donde comprar whisky Claro. en cada una de las partes. O sea, una experiencia sensacional, y creo que es un magnífico ejemplo. Y algo que no quería dejar pasar, y que a todo mundo nos puede servir de los que estamos aquí presentes, es la influencia que podemos tener como latinos en nuestras organizaciones. El béisbol, por ejemplo, siempre ha sido de etiqueta y de respeto, y cuando venían a México, a América Latina, veían que pues, los dominicanos hasta tambores llevan al estadio, ¿no? Y ellos enloquecen con esto, dicen, es la tradición. Y hoy en día, después de 4 años de hacerles entender que así se juega el béisbol y así es así se divertido, vive. esto empieza a pasar en Estados Unidos, y ha sido a la inversa, ¿no? O sea, primero ellos nos daban los guidelines y ahora nosotros estamos diciéndoles cómo se debe entender el deporte, y eso está teniendo resultados muy, muy positivos, ¿no? Esas son las dos cosas que quería decir. Perfecto. Dorian. No, realmente creo que un evento que en México ha causado mucha sensación y que realmente no tienes que ser aficionado para pasártela muy bien, ¿no? También es el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Creo que han hecho un excelente Correcto. trabajo. Un deporte que realmente su afición era mínima, lo han hecho realmente rentable durante los últimos años. Y bueno, pues creo que toda la experiencia, todo el hecho de estar conviviendo esos 3 días, como los patrocinadores, como la alianza entre patrocinadores, la organización en México, la Fórmula 1 lo han logrado hacer, se me hace espectacular. Y eso yo creo que es gran parte de lo que hace el fan experience, ¿no? Que no tienes que ser fan para poderlo vivir y para poderlo disfrutar, ¿no? Coincido también. Jorge. Híjole, ya me la pusieron difícil. Yo creo… Ya se te acabaron los ejemplos. Ya se me acabaron no. los eventos, no me dejaron nada. No, creo que son dos. Coincido con Dorian. Creo que Fórmula 1 ha hecho un extraordinario trabajo. El evento en sí es muy, muy bueno, está perfectamente bien organizado, pero además lo han vuelto un evento social. Aficionados a los automóviles siempre ha habido, pero eran como muy de nicho. Y lo han sabido masificar de una manera muy bien. El segundo, y no es guayabazo, no es nada, yo soy súper fan de la lucha libre, y los eventos que hace este señor son maravillosos. Tuve la oportunidad de ir el año pasado a un evento que ya quisieran en Estados Unidos o en cualquier parte del primer mundo tener. La Arena Ciudad de México totalmente llena hasta arriba, la gente gritando, apasionándose,
el servicio extraordinario, cero tumultos, la gente entrando y saliendo respetuosa, pero ya en su lugar, verdaderamente apasionada. Entonces, Dorian, muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encantaría abrir este espacio a preguntas del público que seguramente ustedes también tienen. Esperamos haber cubierto los puntos interesantes, lo más relevante. Me parece que solo resta agradecerles por haber compartido con todos nosotros su experiencia y por seguir apostando por el crecimiento del deporte en México. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos. Gracias. Gracias.